Dice San Juan 1, verso 12, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay una herencia para ti. Y yo te he explicado antes, si llega un niño a tu casa con frío, con hambre, yo sé que eres buen cristiano, le vas a abrir la puerta, le vas a dar un sándwich, a lo mejor un chocomil. Hijo, ¿dónde están tus papás? Yo sé que algunos llegarían a más, subir al niño al carro, buscar a sus papás, comprar una despensa, llevarla hasta su casa. Yo sé que lo harían, algunos de ustedes. Pero escucha, hasta ahí llegarías, no podrías hacer más. Tal vez conseguirle una escuela, comprarle algunos útiles escolares, pero hasta ahí llegarías porque no eres su padre, no eres su madre. Cuando tú y yo venimos a la fe en Cristo, Dios puede llegar a nosotros con toda libertad porque hemos rendido nuestro corazón a la verdad del Evangelio. Quiere decir que hay una herencia espiritual. La herencia la tienen los hijos de Dios. Y esa herencia espiritual incluye la paz que Cristo promete a todos sus seguidores, incluye el amor de Dios derramado en sus corazones, incluye la justificación, es decir, pasar de un estado de condenación a un estado de perdón independientemente de nuestro pecado. Es una gracia escandalosa, es un amor incondicional, incluye una regeneración, un cambio. Algo que tú nunca pudiste cambiar. La herencia que tienes como hijo de Dios, amados, te cambia. ¿Por qué las personas cambian en el cristianismo? Porque se dan cuenta que hay herencia espiritual. No es una religión y normas y seguir reglas, no, es una experiencia con el Espíritu Santo de Dios que cambia hasta la fibra más íntima del corazón. No es palabrería, la religión es palabrería. Estamos hablando de un encuentro con el Dios santo y verdadero que te ama y lo ha demostrado en la cruz. Hay una herencia, dile al que está enseguida de tu lugar, hay una herencia de Dios para ti, una herencia. Dice Efesios capítulo 1, verso 3, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo. Es decir, cuando tú te unes a Cristo a través de la fe, hay bendición espiritual para ti. Y debemos entender esas bendiciones espirituales. Cuando el cristiano, el Hijo de Dios, ora en su desesperación, con confianza en el Señor, Él va a actuar, va a responder esa oración. Muchas veces no lo hace como queremos, muchas veces no lo hace de la manera que esperamos, pero yo te aseguro que en el conflicto, si tú oras, Él te fortalece. Sales diferente cuando oras. Hay bendiciones espirituales para todos aquellos que estamos unidos a Cristo. Segunda de Pedro capítulo 1 verso 3, vamos a leer también. Dice, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Esto me apasiona, amados. Que Dios, al que llama, lo capacita. Si Dios te ha llamado a sus caminos, Él te capacita. Tú no puedes tener un prejuicio en tu corazón. Qué difícil es ser cristiano. Qué difícil ser persona que tema de Dios y busque agradar a Dios. Qué difícil. No, amados. Es difícil cuando quieres vivirlo religiosamente, pero cuando te rindes al Señor, Él te da todo lo que necesitas para vivir una vida de rectitud. Y todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Diga conmigo, promesas. Y estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Entonces, esta herencia, esta bendición de ser hijos de Dios, estas promesas que Dios como Padre nos da, es para escapar de la corrupción de este mundo, es para vivir una vida recta, es para que tú y tu familia realmente sean familias fuertes, no solamente en el 2024, sino siempre, hasta que Dios
decida llamarnos a su presencia. Es glorioso caminar con Cristo, es glorioso buscar a Dios, porque el que busca a Dios, Dios tiene un galardón para él. Denle un aplauso si usted lo puede creer, por favor. Claro que sí. Hay una bendición enorme para cada creyente en Cristo, amados. Hay una bendición enorme. Entonces nos hacemos esta pregunta: ¿por qué algunos cristianos siguen con ataduras de pecado? Si hay tanta promesa en Dios, ¿por qué hay tanta falta de perdón en el corazón de los cristianos? ¿Por qué hay matrimonios en discordia? ¿Qué está pasando? Si tenemos tan grandes promesas y tantas bendiciones espirituales, ¿por qué está sucediendo una destrucción en los matrimonios? ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay falta de dominio propio y la ira está tomando un lugar más fuerte que tu convicción de amar a tu familia, proteger a tu familia? ¿Por qué hay tanta falta de paz en casa? Y yo no estoy hablando, amados, de que como cristianos vamos a vivir perfectamente, no. Te lo he explicado, no hay perfección humana, solo hay un perfecto que es Cristo. Pero escucha, la palabra de Dios nos dice que el cristiano es llamado a vivir en victoria espiritual. El cristiano es llamado a vivir en victoria espiritual, a vivir la herencia que Dios por su gracia le ha dado. No estoy hablando que vamos a ser las mejores personas o las personas perfectas, pero sí vamos a representar a Cristo. Sí vamos a honrar a nuestras esposas, porque como cristianos tenemos promesas y bendición para hacerlo. Sí vamos a honrar a nuestros hijos, a amarlos, a protegerlos, porque Dios nos da la capacidad para hacerlo. Mujeres en Cristo tienen la capacidad de honrar a sus esposos, bendecirlos, cuidarlos. Lo podemos hacer. No vamos a alcanzar una perfección humana, amados, pero sí un cambio de vida se puede vivir. Se puede experimentar. Porque la herencia que Dios tiene para nosotros incluye la transformación y caminar en nueva vida. En nueva vida. Y hay un pasaje, amados, en Génesis 26 de un hombre que valoró mucho su herencia. A mí me conmueve mucho. Me conmueve este hombre. Incluso quiero animarles a la lectura que estamos leyendo como iglesia por mes. Iniciamos con Génesis, con Lucas y con Salmos. La historia de este hombre me conmueve. Está en el capítulo 26. Porque es un hombre que recibió una herencia espiritual, la cuidó y la protegió. Escucha, Génesis 26, verso 1 al 4, dice: un hambre terrible azotó la tierra, como había ocurrido antes en tiempos de Abraham. Así que Isaac se trasladó a Gerar, donde vivía Abimelech, rey de los filisteos. El Señor se le apareció a Isaac y le dijo: no desciendas a Egipto, sino haz lo que yo te digo. Vive aquí como extranjero en esta tierra. Diga conmigo: como extranjero en esta tierra. Y yo estaré contigo y te bendeciré. Yo con estas palabras confirmo que te daré todas estas tierras a ti y a tu descendencia, tal como le prometí solemnemente a Abraham, tu padre. Haré que tus descendientes sean tan numerosos como las estrellas de los cielos, y les daré todas estas tierras, y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Esta era la herencia que Isaac, hijo de Abraham, poseía. Una promesa de ser parte de la genealogía de Cristo, que a través de los descendientes de Isaac un día vendría el Mesías y todas las familias de la tierra fueran bendecidas a través de la genealogía de Abraham, de Isaac, Jacob y así sucesivamente. Había una herencia espiritual, amados. Pero nota aquí la instrucción de Dios: vive aquí como extranjero en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré. Vive como extranjero.
La bendición de Dios, iglesia, es percibida cuando el corazón valora más lo eterno que lo terrenal. Cuando un corazón está tan anclado a lo terrenal, no percibe el valor de lo eterno. Y pensamos que bendición de Dios solo es prosperidad material y solo es que tengamos los mejores trabajos y los mejores negocios. Pero Dios le está diciendo a Isaac: vive aquí como extranjero, esta tierra no es tu destino final. Amados, Dios se mueve a favor nuestro cuando lo amamos a Él más y lo temporal y pasajero lo tenemos en segundo plano. La palabra de Dios dice en Filipenses 3:20: en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, amados, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Amados, no somos de esta tierra, nuestro destino no es esta tierra solamente. Si nuestro espíritu despierta, que oro a Dios que suceda, tú y yo vamos a valorar más lo eterno que lo terrenal y lo pasajero. Ahora, la bendición de Dios está diciendo: vive como extranjero en esta tierra, yo voy a estar contigo y te voy a bendecir. Claro que Dios te va a bendecir en tus asuntos, varón. Va a prosperar tus negocios, todo lo que emprendas. Dios es bueno y nos quiere bendecir, quiere darnos todo para que podamos sustentar a nuestras familias. Pero escucha con atención: nuestra herencia, dice la palabra, que es incontaminada, inmarcesible y sólida. Y todas esas descripciones no hablan de una tierra como la que estoy pisando. Aquí sí hay contaminación. Aquí sí cambian las cosas. Aquí sí varían las finanzas. Aquí sí cambian las personas. Cambian los estados de ánimo de las personas. Cambia mi estado de ánimo. Pero Dios no cambia. La herencia de la que el Señor me está hablando es una herencia que supera el ámbito terrenal al que yo estoy acostumbrado a vivir. Nuestra convicción por lo eterno, amados, debe de determinar cómo responderemos ante las pruebas y dificultades, no solamente de este nuevo año, sino de todos los que vendrán. Nuestra vista debe de estar en Jesús y en lo eterno. Porque muchas veces no reaccionamos bien ante los retos de la vida, porque estamos muy enamorados de esta tierra, amados. Vivimos muchas veces como los habitantes de esta tierra. Pensamos como los habitantes de esta tierra. Y Romanos capítulo 12, verso 2 dice que debemos de transformar nuestro entendimiento. No debemos de conformarnos a este siglo, sino dejar de pensar como personas que solo le interesa lo terrenal y lo del momento y tener lo suficiente y estar a gusto. No, hay más allá adelante, hay una vida eterna en la cual tú y yo debemos de ser diligentes en buscar a Dios. Y que a esa vida eterna entren mis hijos, entren mis descendientes, entren mis personas que me rodean. ¿Por qué? Porque es lo principal, lo eterno. Lo temporal se acaba, amados. Me llamó mucho la atención. Esta semana vi un video de una persona que la estaban sepultando en su camioneta. Yo te lo aseguro que lo sepultaron a lo mejor y no va a faltar 2, 3 vivos que vamos a desenterrarla. Le echamos gasolina, limpiamos ahí el motor y vámonos a quemar llanta. ¿Por qué, amados? Porque nada nos vamos a llevar. Nada. Nada, pastor, nada. Te picho los tacos y un día vemos una carroza fúnebre con un cajero de banco remolcado, una casa remolcada, una granja remolcada con un chorro de vacas. Te picho los tacos cuando la veamos.
pero como no la vamos a ver nunca, tú me vas a pichar los tacos. Amados, un extranjero de este mundo sabrá que todo lo malo que le pase es una leve tribulación momentánea. No hay por qué sucumbir, no hay por qué rendirse, no hay por qué tenerle miedo a la enfermedad ni a la muerte, no hay por qué tenerle miedo a la crisis económica. Dios me dará fuerza para seguir trabajando. Dios me dará las oportunidades para seguir emprendiendo. Pero ya vendí todo, pastor. Pues venda naranjas. Yo se lo aseguro que no ha vendido naranjas. Amados, había una herencia espiritual para Isaac, algo que ya le pertenecía, y agradar a Dios fue la prioridad de él. Tienes razón, Señor, yo no pertenezco a esta tierra, no puedo pensar como esta tierra piensa. Tengo que ver más allá. Génesis 26:15 dice que Abraham heredó unos pozos a Isaac, su hijo. Y dice que los filisteos, acompáñame a Génesis 26:15, los filisteos, los enemigos del pueblo de Dios de todos los tiempos, taparon con tierra todos los pozos de Isaac. Y eran los pozos que habían cavado los siervos de su padre Abraham, dice. Los pozos que había heredado no se podían usar, estaban tapados, amados. No se podían disfrutar, porque los enemigos los taparon. Los enemigos del plan de Dios. Y hay muchos cristianos que ahorita no viven en su herencia espiritual porque el enemigo ha tapado, ha bloqueado su entendimiento espiritual para comprender a lo que hemos sido llamados. Un pozo, amados, en la escritura representa vida. Las familias se asentaban donde estaba el pozo. Y Jesús en San Juan capítulo 4 verso 13 dice, Jesús dijo: cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed. Él estaba hablando con una mujer samaritana en un pozo. Y dice, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. No volverá a tener sed jamás. Cuando Jesús habla del agua que tiene para nosotros, del pozo de bendición que tiene para nosotros, nos habla que no volveremos a tener sed. Esto habla de satisfacción. Y cuando tú buscas a Dios, hay algo que pasa en el corazón. Es una satisfacción que quiere más. Porque has encontrado tu destino para el cual fuiste creado. Fuiste creado para caminar con Dios. Y algo que hace la bendición de caminar con Cristo es satisfacción en el alma. Cuando hay insatisfacción en el alma, tú puedes profesar la fe en Cristo, pero aún así vas a tratar de llenarte con otras cosas menos que con Cristo. ¿Por qué, amados? Porque la insatisfacción nos hace tomar malas decisiones. Malas decisiones, compras innecesarias. Porque pensamos que vamos a estar más felices con esto si compramos, vamos a estar felices si logramos tener esto y va a haber más paz en el hogar. Si logro hacer esto, amados, se trata que encuentres satisfacción en tu alma de la manera en la que fuiste destinado a encontrarla, en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Algo que impide que disfrutemos lo que tenemos en Cristo, nuestra herencia espiritual, es el pecado, la falta de constancia en buscar a Dios y la incredulidad. Y yo quiero hablarte de estas tres cosas: el pecado, la falta de constancia en buscar a Dios y la incredulidad. Es algo que tapa el pozo de bendición que Dios te ha dado. La duda, el dudar de la palabra,
el ser incrédulos al consejo del Señor, el pecado, el satisfacer mi carne antes de respetar los mandatos del Señor y la falta de constancia en buscar a Dios. Isaac tenía los pozos heredados de su padre tapados por los filisteos. Muchos cristianos ahorita tienen tapadas sus bendiciones, bloqueados espiritualmente por pecado, por incredulidad y por inconstantes en el Señor. Porque la palabra de Dios nos enseña que un fruto de la salvación de nuestra alma es perseverar en esta fe. El que persevere hasta el fin será salvo. Mateo 24, verso 12, verso 13. El que persevere hasta el fin será salvo. Entonces quiere decir que la fe en Cristo, obviamente Dios usa nuestras emociones, hay un quebranto, hay un deseo de agradar a Dios, pero llega un punto donde tenemos que pasar de la emoción a la convicción, amados. Y tenemos que ser personas que abracen con convicción la fe a la que estamos siendo llamados. Amados, Génesis 26, 18 también habla que Isaac reabrió los pozos que su padre Abraham había cavado porque los filisteos los habían tapado después de su muerte, y les puso nuevamente los nombres que Abraham les había dado. Escucha, la respuesta al perdón de Dios, la respuesta a ser hijo de Dios, debe de formar en nosotros diligencia en buscar la iglesia. Diligencia en buscarle. Y la diligencia, amados, no está solamente en estar como enfocados en recibir un milagro o una intervención divina. Debe de estar enfocada en conocer más a Dios. Porque todo viene por añadidura cuando tu enfoque es el correcto. Ahora, la palabra de Dios contesta las tres preguntas que la humanidad se hace desde antaño. ¿Quién soy? ¿A dónde vengo? ¿Y para qué estoy aquí? ¿A dónde voy? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Y para qué estoy aquí? Esas tres preguntas se las hace todo mundo. La Biblia lo contesta. Vienes de Dios. En esta tierra eres llamado a conocer a Jesucristo para volver al Padre. Tienes destino, tienes propósito. Pero ¿qué pasa con mis problemas? ¿Qué pasa con mis traumas? El Señor quiere glorificarse en tu corazón. El Señor quiere glorificarse en tu vida. Isaac responde: voy a destapar los pozos heredados. Iglesia, habrá valientes en esta tarde que quieran destapar la bendición, que quieran destapar, quitar el bloqueo de lo que está estorbando para que Dios bendiga su vida plenamente. Habrá valientes que digan: valoro tanto el ser salvado por gracia, que necesito y quiero vivir el evangelio plenamente, y quiero disfrutar la vida plena en familia, a lo que Dios me ha llamado. Habrá valientes que digan: no me puedo conformar a vivir un año más como viví en el pasado. Habrá valientes que digan: hay una inconformidad santa de buscar más a Dios y de conocerlo más, a tal grado que mi vida sea transformada y no solamente sea mejor padre o mejor esposo, sino sea un totalmente mejor padre y mejor esposo a la imagen de Cristo Jesús. Habrá alguien aquí valiente que diga: el pasado ya no tiene nada para mí, pero Dios tiene todo para mí. Habrá una iglesia valiente que sea diligente en buscarle. Denle un aplauso si ustedes esa iglesia, por favor, al Señor. Dice Génesis 26, 19: los siervos de Isaac también cavaron en el valle de Gerar y descubrieron un pozo de agua fresca. Pero después los pastores de Gerar llegaron y reclamaron el manantial. Esta agua es nuestra, dijeron ellos, y discutieron sobre el pozo con los pastores de Isaac. Por eso Isaac llamó a aquel pozo Esek, que significa disputa. Y disputa, amado, significa entrar en conflicto, pelear. Tiene que entenderse como una oposición.
Tú eres llamado, iglesia, a discernir a tu verdadero enemigo en medio de la lucha. Porque pareciera broma, pero cuando te dispones a buscar más a Dios, se levantan disputas, se levantan peleas. Pero no es tu enemigo tu marido, no es tu enemigo tu esposa, no es tu enemigo el vecino, no, hay un enemigo que viene a robar, a matar y a destruir. Y necesitamos pelear, amados, discerniendo quién es el verdadero enemigo. Es el que quiere destruir mi vida, es el que quiere robar mi paz, mi felicidad. Es responsabilidad de cada creyente discernir y pelear contra el verdadero enemigo. Génesis 26, verso 21. Luego los hombres de Isaac cavaron otro pozo, pero de nuevo hubo conflicto. Por eso Isaac lo llamó Sitna, que significa hostilidad. Amados, el enemigo no se va a quedar con los brazos cruzados, permitiéndote afirmarte en los caminos de Dios, permitiéndote crecer en la fe, ordenar tu vida mediante la palabra de Dios, porque el enemigo sabe que donde hay orden de Dios, hay bendición de Dios. Porque el enemigo sabe que si tú creces en la fe, el tiempo en tu familia, el tiempo del diablo en tu familia está contado, amados. Porque cuando un cristiano se levanta en fe, en una madurez espiritual, su lucha va a ser contra él, no contra toda la familia. Su lucha va a ser en contra del enemigo. Hostilidad nos habla de enemistad, oposición, rivalidad, enfrentamiento, obstrucción. Obstrucción. Vendrán luchas, amados. Vendrán luchas este nuevo año, como vinieron en el 23. Pero si yo me mantengo firme, veré grandes cosas suceder. Veré grandes milagros de parte de Dios. Veré su mano intervenir si yo me mantengo firme en el Señor. Porque yo te quiero decir algo. Dice la palabra que la fe mueve a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero la fe que la Biblia me habla no es una fe pasiva, sino es una fe constante, comprometida. Compromiso con Dios mueve a Dios. Fidelidad a Dios mueve a Dios. Constancia en Dios mueve a Dios. Dios se levanta a favor de sus hijos que valoran su herencia. Tenemos a un Isaac valorando los pozos de su padre, destapándolos, luchando contra enemigos. No solamente el que valora su herencia destapa los pozos, sino también hace nuevos pozos. Isaac no solamente está valorando lo que le dio su papá, sino está logrando más. Y esto tiene que ver con la parábola que Jesús enseñó de los talentos. A uno le dio 5, a otro 2 y a otro 1. El de 5 talentos, cuando el Señor lo llamó a cuentas, le presentó 10. Al que le dio 2, le presentó otros 2. Y al que le dio 1, le dio temor y lo escondió todo. Y el Señor dijo: siervo infiel, malo. Escucha con atención, iglesia. Cuando tú valoras lo que tienes en Dios, tu vida revolucionará. Tu vida se levantará de cualquier pecado, de cualquier pasado que te esté agobiando. Cuando tú valoras lo que es la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, tú tendrás esta visión. No puedo darle tregua a mis enemigos. Sí, cometí errores, pero por la gracia me levanto. No puedo desacreditarme cuando Dios no me desacredita. No puedo yo abortarme cuando soy un hijo de Dios, que se dio en la cruz por mí, derramó su sangre por mí. ¿Acaso no hay un futuro para cada familia en Cristo? Parte de la herencia de Isaac era que todas las familias de la tierra serían bendecidas a través de él. Es una promesa mesiánica. Cristo. Cada familia que profesa la fe en Cristo debe entender a lo que ha sido llamada.
Cada hombre y mujer que por gracia está escuchando el Evangelio debe de entender que hay perlas del cielo cayendo a su corazón, semillas de la palabra de Dios. Cada persona que es expuesta, que visita una iglesia en Cristo, una iglesia cristocéntrica, debe entender que es un privilegio. Cada pecador arrepentido debe entender que es por gracia que se está escuchando el Evangelio y estoy siendo expuesto a él. Es por gracia lo que Dios me ha revelado. Es por gracia, siendo yo un pecador, siendo alguien que ha fallado tanto, es por gracia, no me lo gané. Gracia entendida, iglesia, es santidad deseada. No es por obligación. El Evangelio no despierta una norma legalista, un conjunto de reglas legalismo. No, el Evangelio despierta un corazón agradecido. Tengo un padre cuando no lo tenía. Tengo una casa cuando no la tenía. Tengo hermanos cuando no los tenía. No obedezco por obligación. La religión es acartonada, es fría, es hueca. Pero cuando el corazón llega al corazón, cuando el Evangelio llega al corazón del hombre, amados, despiertan los hijos en casa a valorar la herencia. Disputas, hostilidad, diferentes luchas pueden formar en nosotros, amados, el carácter, las disciplinas espirituales para vivir en victoria. Siempre y cuando dispongamos nuestro corazón al trato de Dios, porque también disputas y hostilidad en muchos de nosotros puede producir amargura este año. Eso dependerá si rindes tu corazón a Dios, si perdonas como Dios te llama a perdonar, si te aferras a la gracia de Dios como Dios te está invitando a hacerlo. ¿Cuáles son esas disciplinas espirituales para vivir en victoria en tu vida? Primero, la oración perseverante. Oración perseverante. Búsqueda apasionada por Jesús. Diligencia en aprender las escrituras, iglesia. Muchos de ustedes no me entienden ni papas porque no leen la Biblia. ¿Y por qué el pastor dice eso? ¿Y por qué el pastor hace lo otro? No, es que debería de hacerlo así. No, es que no están leyendo la Biblia, amados. Si tú lees la Biblia vas a entenderme. 1 Tesalonicenses 5:16 dice: estén siempre alegres, nunca dejen de orar. ¿Cómo dijo? Nunca. Otra vez, ¿cómo dijo? Nunca. Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. No apaguen al Espíritu Santo. ¿Te fijas por qué es necesario que despierte mi corazón para este año? Que despierte lo que está dormido. Hay muchos guerreros y guerreras de oración en este lugar, pero están dormidos. Están en sus afanes, están en sus dolores. Pero el Señor va a empezar a despertar a los valientes para orar. Va a empezar a despertar una iglesia, amados, por las motivaciones correctas, con el enfoque correcto. El Señor va a empezar a despertar a sus hijos con herencia. Porque hay muchas almas perdiéndose sin Cristo y la iglesia no puede estar dormida. El despertar de un sueño es lo mejor. Me acuerdo una vez, trabajaba en la iglesia donde fui formado y teníamos que abrir la iglesia a las 7 de la noche y me habla mi otro compañero, me habla como a las 7:30. Andrés, tenías que abrir, me había quedado dormido. Y luego yo así, ¿qué pasó? Buenos días, ¿cómo está? Yo pensé que era el otro día, que ya era de mañana. Me quedé dormido, no, pues ya abrí aquí, pues ya que.
Pero cuando tú te despiertas de un sueño, escucha, puedes despertar así como destanteado y que no sabes si es noche o es de día. Pero cuando tú despiertas de tu letargo espiritual, sales enfocado en lo que tienes que hacer. Porque cuando Dios despierta, amados, lo primero que empieza a inquietar no es lo que me falta que puedo tocar o ver. Empieza a despertar mi corazón para entender lo que Dios está señalando en mi corazón que debo de entender. Hay cosas en el corazón que pasan desapercibidas. Hay cosas en el corazón que pasan desapercibidas. ¿Por qué? Porque es preferible dormir. Porque la verdad duele, muchos dicen. Pero aunque la verdad duele, la verdad sana. Y Jesús dijo acerca de la verdad: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No te puedo dejar de hablar verdad. No puedes dejar de escuchar la verdad, amados. Porque si tú dejas de escuchar la verdad, si tú dejas de ser expuesto a la verdad, vas a ser un prisionero. No solamente tus pozos estarán tapados, no vas a hacer nada este 2024. Aunque te motiven las uvas que te comiste el día último, no sé qué hiciste. Yo comí quises y tamales. Yo comí 12 tamales, uno por cada mes. Aunque te motives con una rutina de buena alimentación, de ejercicio, es bueno, hágalo. Pero no vas a hacer nada, porque el corazón que es cautivado por el evangelio no solamente destapa los pozos, sino cava más pozos. Cuando una familia encontraba un pozo en la antigüedad, era muy impresionante, porque no solamente sus hijos y los hijos de sus hijos tenían dónde vivir y cómo sustentarse, también otras familias se añadían y eran bendecidas por ese pozo. Le pido a Dios que cada familia despierte a la verdad de la palabra este año, para que cada familia aquí representada sea un pozo de bendición, donde otros lleguen: necesito beber el agua viva que tienes. Yo puedo ser un pozo. Hoy sí que estoy más tapado que qué. Tú puedes ser un pozo de bendición. Y el enemigo tal vez te echó tierra, escombro, piedras, dureza. Pero escucha con atención: no hay nada imposible para Dios si te rindes a Dios. Esta es tu oportunidad de experimentar lo bueno y lo agradable y lo perfecto de Dios en tu vida. No te puedes dar por vencidos ante los conflictos, ante la oposición. Muchas veces Dios está a punto en derramar sus bendiciones, amados, y bajamos la guardia y entonces nada pasa. ¿Por qué? Porque retrocedimos cuando teníamos que avanzar. Muchas veces Dios está a punto de derramar sus tesoros, pero dijimos: no, ¿para qué? Nomás a otros bendice, pero a mí no. No, ¿para qué tanta palabra? ¿Para qué tanta oración? Eso es fanatismo, no. Y Dios estaba a punto de derramar su gracia y su favor sobre ti, para usarte poderosamente, para hacer ese milagro tan necesario que tu familia necesita. Pero dejaste la búsqueda. Pero te tengo noticias. Génesis 26:22. Isaac perseveró. Isaac dice que siguió adelante y cavó otro pozo. Y esta vez no hubo ningún conflicto. Diga conmigo: ningún conflicto. Entonces Isaac llamó a aquel lugar Rehobot, que significa espacio abierto, porque dijo: al fin el Señor ha creado espacio suficiente para que prosperemos en esta tierra. Espacio abierto.
Y esto me habla de seguir de la mano de Cristo, venga lo que venga, siendo lleno del Espíritu Santo, no dejando de congregarme, de servirle, porque eso hará la diferencia en mi vida. Eso hará la diferencia. Después de oposición, de disputa, de hostilidad, vendrá Rehoboth, un espacio abierto. Porque si perseveras, amado, ante los conflictos, ante las luchas, Dios proveerá un espacio abierto. Quiere decir que habrá un avance en mi vida, en tu vida. Tú no te puedes permitir retroceder porque sigas batallando con algún pecado. Más bien persevera y vas a ver que ese pecado empieza a morir. ¿Cuál es la clave? Perseverar en los caminos de Dios. Proverbios 4:18 dice: el camino de los justos es como la primera luz del amanecer, que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor. Así es la vida de los cristianos que se aferran a Cristo, como el amanecer, amados. ¿A qué hora está amaneciendo? Las 7, casi 8, ¿no? 7:30, ¿no? Y se fijan cómo empieza a aclararse poquito, pero a las 12, no hombre, lentes oscuros, que me pegue el sol. Así es la vida del justo. No puedes desanimarte. Es que no veo avance. Hey, eres como la luz de la aurora, va en aumento. No puedes retroceder, no puedes dejar de congregarte porque es que sigo batallando con eso. Pues por eso, porque Dios quiere bendecirte, Dios quiere transformarte. Voy a estar unido a Cristo. Voy a estar unido a Cristo hasta que el día sea completo. Cuando lleguemos delante de Dios en su presencia y digamos: valió la pena, porque vemos su rostro, vemos su gracia. Valió la pena. Valió la pena. Si una persona persevera buscando a Dios, sus luchas tendrán victoria. No te rindas, iglesia. No te rindas. No, es que ya me cansé. ¿De qué te cansaste si en Cristo tienes nuevas fuerzas cada día? ¿Qué te hace oposición, iglesia? Te pregunto en esta tarde: pereza, duda, chisme, orgullo, enojo, pecado sexual, alcoholismo, mentira. Si tú perseveras y luchas, vas a vencer esas situaciones que vienen al querer controlarte. Pero necesitas perseverar en oración, en la palabra y en congregarte. Dice Jeremías 29:11: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno, no para lo malo, iglesia. Para darles un futuro y una esperanza. Y en esos días, cuando oren, los escucharé, dice el Señor. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Si me encontraran, dice el Señor, pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar. Los reuniré de las naciones a donde los envié y los llevaré a casa, de regreso a su propia tierra. Amados, Isaac perseveró en su herencia y no dio tregua a su enemigo. Me conmueve mucho porque Isaac, ¿sabes qué significa el nombre de Isaac? El que alegra el corazón del padre. El hijo que alegra el corazón del padre es el que valora su herencia, el que valora lo que el padre ha hecho. Puedes ponerte sobre tus pies y honrar a Dios con tu oración. Dile al Señor: en respuesta a tu herencia, en respuesta a lo que he recibido en Cristo Jesús, me rindo, Señor. Me rindo, Señor. En respuesta, Señor, a lo que hiciste en la cruz, que estaba muerto en mis pecados y en mis delitos, y me diste vida, vida en Cristo. Señor, todo lo que está obstruyendo tu bendición en mí, quítalo, Padre. Oh, iglesia, si hay pecado que tú tienes que dejar,
No es por obligación, hazlo por amor, en respuesta a su gran amor que Él te ha dado. Si hay falta de constancia, clama al Señor y dile: Señor, este año dame fuerzas para continuar. Dame fuerzas para continuar mi búsqueda por ti. Señor, que yo pueda encontrarme todos los días de mi vida. Señor, que tu palabra guíe este año, sea el fundamento de mi año. Padre, en el nombre de Jesús. Oh Espíritu de Dios, ayúdanos a vencer la incredulidad. Nos arrepentimos de la incredulidad, de pensar que ya lo hemos recibido todo de Dios. Perdónanos, Dios. Perdónanos. Y en este momento piensa en esa agua viva que es Cristo y bébela. Gracias, Cristo, por tu perdón y tu misericordia, porque tú me amaste. No viviré en necedad o en terquedad. Abro mi corazón a ti, abro mi vida a ti. Vamos, dígale al Señor: abro mi vida a ti, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Jesús. Si hay alguien que no ha recibido a Cristo en su corazón ninguna vez, si ya lo has hecho en el pasado, gracias a Dios que lo hiciste, los que lo hicieron. Si no lo has hecho, este es tu momento. Jesús dice que el que confiese su nombre, el que lo confiesa él delante de los hombres, Jesús lo confesará delante del Padre. Pero el que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante del Padre. O tal vez lo hiciste en el pasado, pero no lo hiciste con convicción, y hoy quieres abrazarla, realmente la herencia como hijo, y que sea un parteaguas, no solamente este año, sino este momento en tu vida, un antes y un después, un antes de Cristo y un después de Cristo. Este es tu momento. Levanta tu mano derecha, levántala y dile al Señor: Señor, gracias por perdonarme en la cruz. Hoy te confieso delante de los hombres como mi único Señor y Salvador. Vamos, díselo, dile: Señor, te confieso delante de los hombres como mi único Señor y Salvador, y te pido perdón por mis pecados. Hoy, Señor, te abro mi corazón a ti. Sálvame, sálvame. Escribe mi nombre en el libro de la vida para heredar la eternidad contigo. Señor, quiero iniciar no solamente un nuevo año, sino una nueva vida contigo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.